Hola, me preguntaban en estos días que si yo creía que realmente Colombia Humana, el petrismo, podría retener el poder en Colombia en el año 2026. Me preguntaban que siendo que yo confesé que había votado por Petro, en circunstancias muy particulares como lo hicieron muchos colombianos, y que después he sido crítico de su gobierno, que si yo realmente estaba convencido de que se podía retener el poder por parte del presidente Petro, obviamente en cuerpo ajeno, y en general por el movimiento de la Colombia Humana. Contrario a lo que muchos esperaban de mi respuesta, es decir, que fuera no, yo les dije que sí, que realmente a día de hoy, a pesar de la pésima gestión que ha hecho el presidente Gustavo Petro, para mi pesar y el de muchos que votamos por él, pero no hemos sido jamás sus áulicos ni sus fanáticos, yo les digo que sí, a día de hoy puede haber una posibilidad muy grande de que un representante de la Colombia Humana, o como le quieran llamar al petrismo de aquí en adelante, pueda ocupar la silla en la Casa de Nariño en las elecciones del próximo año. ¿Cuáles son los argumentos? Muy sencillos. Los principales opositores del presidente Petro están en la extrema derecha. Hay muchos también en el centro, pero todos sabemos la tibieza del centro colombiano. Entonces, en términos reales, los opositores de peso del presidente Petro están, obviamente, bajo las naguas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es allí donde uno esperaría que surgiera el candidato fuerte para combatir a un gobierno que está dando toda la papaya del mundo para ser combatido. Y alguien podría pensar y decir con argumento: la historia de la política demuestra que un mal gobierno pone a gobernar en el siguiente periodo a la oposición. Y ha pasado muchas veces. Es posible que pase y siga pasando. El problema es que para eso se necesitan una serie de requisitos de esos opositores para que organizadamente puedan acceder al poder y alternar el poder. La extrema derecha colombiana está haciendo todo lo posible para no ganar las elecciones. Yo no sé si eso sea bueno o malo, esa es otra discusión. Lo cierto en este momento es que los líderes que están en este lado extremo de la derecha colombiana, apadrinados por Uribe, están dando un espectáculo dantesco. Cero propuestas, cero organización, cero coherencia política, y lo único que los une es que van a los estadios de Colombia a gritar fuera Petro. O sea, su único argumento de fondo a día de hoy, un año antes nomás, un año en política es muy poquito, un año antes nomás de que se den las elecciones, el único argumento político de la extrema derecha colombiana es salir a gritar a las calles o a los estadios fuera Petro. Es en el centro donde muchos académicos, muchos profesores, algunos líderes políticos se han encargado con argumentos de ver la gravedad de algunas de las cosas que ha hecho el presidente Petro, que no son buenas. También ha hecho algunas buenas, no vamos a decir que no. Pero en la extrema derecha, el análisis les importa muy poco. Ellos piensan que van a ganar con eslogan politiqueros. Entonces, recurrir a los viejos clichés de que es que los petristas son mamertos, que los petristas son vagos, que los petristas no trabajan, que lo quieren todo regalado, bla 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 bla. La actual coyuntura colombiana exige de muchísima seriedad. Sin duda el presidente Petro ha puesto en riesgo cosas muy serias de la estructura colombiana. Su propuesta de reforma a la salud, ya lo hemos analizado varias veces en este espacio, es muy peligrosa. Va a terminar todavía peor
con el sistema de salud, que si bien es cierto venía en crisis no por Petro, él y su propuesta de reforma a la salud lo único que va a hacer es darle la estocada final a un sistema de salud que sí se puede reformar con una propuesta seria. Ni hablar del tema de las pensiones, que esperamos que se caiga en la Corte Constitucional una reforma pensional mal pensada. Y la única reforma buena de los 3 pilares de Petro, que fue la laboral, no tuvieron la inteligencia de ir a negociar al Congreso de la República y ahora van a salir a las calles a gastarse una millonada de plata en un gobierno en quiebra, cuando todo el mundo sabe que va a ser un absoluto fracaso, porque todas esas consultas populares en Colombia fracasan. La extrema derecha colombiana entonces sí está haciendo todo lo posible por no ganar las elecciones, porque no tienen una sola propuesta. Se escucha a María Fernanda Cabal y al señor Miguel Uribe esta mañana, por ejemplo, en la W, enfrascados en una discusión politiquera sobre los mecanismos de escogencia del candidato. Un tema de carpintería. La gravedad de la situación que está atravesando Colombia ameritaría que esa extrema derecha tuviera hace mucho tiempo una plataforma de gobierno. Está tan mal la extrema derecha colombiana que Vicky Dávila, sí, perdónenme la risa, Vicky Dávila va liderando las encuestas. Obviamente cualquier candidato o candidata de izquierda, por más de que arrastren este pésimo gobierno, destroza a Vicky Dávila en una contienda electoral. Por supuesto que lo hace, sin la menor duda. Porque hay en la extrema izquierda gente muy preparada en términos electorales. Fíjense lo que era el presidente Petro. Un hombre muy preparado porque sus diagnósticos de la realidad colombiana eran muy buenos. El problema fue que cuando se montó al poder nos demostró que era un pésimo ejecutivo, porque hay una diferencia muy grande entre hacer diagnósticos, ¿no?, y curar. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, en los hospitales, hay un médico que es el que diagnostica, tiene un equipo de diagnóstico, pero él no es el que finalmente ejecuta. Él lo que dice es: este paciente tiene tal cosa, y ofrece una teoría, y los que son muy buenos aciertan, pero son otros los que van a curar al paciente, son los que saben curarlo, toman ese diagnóstico y lo curan. En el caso del presidente Petro, él demostró que era muy bueno en el diagnóstico, excelente en el diagnóstico, pero pésimo ejecutor, y por eso la gravedad de la situación del país en la actualidad. Pero por más de que así sea, a día de hoy, la probabilidad de que el petrismo mantenga el poder es muy alta. Y no porque vaya a haber corrupción, y no porque se vayan a robar las elecciones, no señor. Es que en la extrema derecha, los que estarían llamados a tener un plan verdaderamente alternativo para reformar y combatir lo que hasta ahora se ha hecho muy mal, no lo tienen. Y tal como van, no van a tener tiempo para estructurar un programa serio de oposición que les dé posibilidades de retomar el poder. En esas estamos, amigos. La realidad es tosuda. Soy Germán Cárdenas González y esto es Gercargo, noticias en contexto.